Hola, buenas noches a todos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, 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 se te ve bien. Perfecto. Ahí se ve el cuadrito en el que quedamos ayer. Sí, sí, se ve bien. Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, vamos a hacer un repaso super flash. Recuerden que una de las formas de aprender es por repetición, así que cuanto más repitamos la información, más nos va quedando, ¿sí? Bien, habíamos hablado de la química, que estudia básicamente lo que es la materia, y entonces si estudia la materia, necesitamos saber lo que es la materia y la definimos como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, a la materia, ¿sí? También hablamos de que para estudiar la química se iba a dividir en diferentes ramas, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque hay determinados temas que tienen una característica común, entonces para poder estudiarlo y que sea como más simple, se divide en todas estas ramas que ya los hemos explicado ayer. ¿Sí? Vamos a tener todos estos tipos de química. También hablamos de que la materia se podía encontrar en distintos estados, ¿sí? En distintos estados de agregación se llama, que serían los estados físicos, básicamente, para que ustedes lo entiendan, sólido, líquido, gaseoso o plasma. ¿Y de qué iba a depender de este que se encuentre en un estado o en otro? Iba a depender de las fuerzas que hay entre los átomos que unen, los átomos o las moléculas que unen a estas partículas, ¿sí? Si las partículas estaban muy atraídas, las fuerzas, las de atracción iban a predominar y entonces el sistema iba a estar en estado sólido. En cambio, si la fuerza era intermedia, la fuerza de atracción con la fuerza de repulsión, el sistema iba a estar en un estado líquido. Y si lo que predominaba era la fuerza de repulsión, el sistema o la materia va a estar en un estado gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las partículas tienden a separarse. Ahora bien, si esas partículas que se separan, además de estar separadas, poseen carga, que ese es el tema que nos toca ver hoy, los iones, se van a formar esto justamente, ¿sí? Partículas con cargas positivas o negativas, que son los iones. Bien, otra cosa que dijimos es que estos distintos estados de la materia pueden transformarse uno en el otro, ¿sí? Un sólido puede pasar a ser líquido, un líquido puede pasar a ser gaseoso, o bien tenemos el proceso inverso, ¿sí? De gaseoso a líquido, de líquido a sólido. Si pueden silenciar sus micrófonos hasta que hagamos alguna pregunta o algo, porque se escucha como una interferencia, ¿sí? Por favor, ¿sí? Bien, también dijimos que todas las clases de materias que existen en la naturaleza, o sea, en el universo, vamos a clasificarla en dos tipos. Y a esas materias las vamos a llamar sustancias. O sea, todas las clases de materia que existen las llamamos sustancias. Y vamos a clasificarlas en sustancias simples y sustancias compuestas. Fíjense que si ustedes lo relacionan todo, algo simple, ¿sí? Obviamente es sinónimo de algo más sencillo, algo más fácil, y en este caso hace referencia a que va a estar formado por una sola clase de átomos, por un solo tipo de átomos. Ahora bien, si en mi sustancia, ¿sí? Tengo más de un átomo, entonces la sustancia pasa a ser compuesta, ¿sí? También habíamos dicho que sustancia o compuesto son sinónimos. Bien. Otra cosa que mencionamos es que muchas veces voy a tener distintas sustancias y no voy a saber de qué se trata. Entonces ahí me voy a tomar ciertas características, ciertas propiedades de esas materias, de esa sustancia, para poder identificar de qué se trata justamente, ¿sí? Poder identificar si es agua, si es alcohol, si es vinagre, si es ácido, algún tipo de ácido, ¿sí? Entonces me voy a tomar de algunas propiedades que voy a llamar intensivas y eso me van a permitir
saber de qué sustancia se trata. Después voy a tener también otras propiedades, ¿sí? Que son las extensivas, que esa no me va a permitir identificar la sustancia, ¿sí? Pero sí va a ser una característica más. O sea, por ejemplo, si yo tengo este vaso de agua, si tengo un vaso con agua, acá van a ver propiedades extensivas e intensivas. Si bien hay algunas que no me van a decir que es agua, por ejemplo, la cantidad de mililitros que tengo acá, vamos a suponer que tengo 250 mililitros, no me va a decir que es agua, pero es una característica más de este sistema que estoy estudiando, ¿sí? Es una propiedad más, ¿sí? Pero esa propiedad va a depender de la extensión, o sea, si yo agarro y tomo el agua y me tomo la mitad, y la extensión, o sea, la cantidad de materia que tengo, obviamente que disminuye, ¿sí? Si esa propiedad disminuye o aumenta, entonces una propiedad extensiva, ¿sí? Y como dijimos, las intensivas son aquellas que no van a depender de la cantidad, sino que va a ser, el valor se va a mantener constante. Entonces, dado una lista de propiedades, nosotros tenemos que poder identificar, ayer ya la estudiamos, ¿sí? Cuáles son intensivas y cuáles son extensivas. Si se modifican al modificar la cantidad, son extensivas. Es fácil, ¿sí? O sea, yo pienso y digo, a ver, ¿se modifica este parámetro al modificar la cantidad? Sí se modifica. Si la respuesta es sí, entonces la propiedad es extensiva. Ahora, si a pesar de tener 1 mililitro o tener 50 mililitros, esa propiedad sigue manteniéndose igual, entonces ahí vamos a tener una propiedad intensiva, ¿sí? Bien. También hablamos sobre la capacidad y el volumen y dijimos que si bien estaban relacionados, no eran exactamente los mismos y que el volumen generalmente se expresaba en lo que es metros cúbicos como una de las unidades, en cambio la capacidad se va a expresar generalmente en litros, en mililitros, ¿sí? El volumen es el espacio, o sea, el espacio que ocupa un cuerpo. El espacio que ocupa, ¿sí? Imagínense una cajita y vean el espacio que ocupa esa cajita. Ese es el volumen. La capacidad es lo que puede incluir esa cajita, ¿sí? Como muestra acá, ¿sí? Lo que puede incluir esa cajita, esa es la capacidad, que obviamente no va a ser lo mismo que el volumen, ¿sí? Porque habíamos dicho que siempre va a haber un espesor del material que yo esté hablando que va a contener algo. Entonces, nunca va a ser lo mismo capacidad que volumen. El valor numérico, ¿no? No solamente conceptual, sino que el valor numérico no va a ser el mismo tampoco. Ahora bien, puedo tomar, si es muy chiquitita la diferencia, que sí capacidad sería lo mismo que volumen. Acá, hablando de eso, creo que eso sí no les dije ayer. Por ejemplo, si el vaso está completamente lleno hasta el tope, entonces podría yo asumir, ¿sí? Sabiendo que es poquita la diferencia, podría asumir que la capacidad es lo mismo que el volumen, ¿sí? Pero si no, no puedo porque si está a la mitad, el volumen de agua, y fíjense, está a la mitad, ¿sí? Entonces no puedo decir, y la capacidad del vaso es mucho mayor, ¿sí? Tolera más. Entonces en ese caso sí, sería muy distinto el número. Si está lleno completamente, dependiendo del problema, puedo decir que es lo mismo. Bien, entonces, una de las propiedades, alguna de las propiedades más ¿cómo se dice? Representativas, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, el punto de ebullición, que es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gaseoso. El punto de fusión, que otra vez es la temperatura, no tiene que ver con el tiempo, sino con la temperatura a la que se produce el pasaje de sólido a líquido. O bien de líquido a sólido también, ¿sí? Son temperaturas, se hace referencia con una temperatura y va a ser un número que no va a cambiar, va a ser un número constante, salvo que se modifique la presión, que también ya lo habíamos dado ayer, ¿sí? Si se modifica la presión, obviamente que tanto el punto de ebullición como el punto de fusión van a cambiar. También hablamos de la viscosidad, que es otra propiedad intensiva, y que dijimos que es la resistencia a fluir. Entonces acá lo que ustedes tienen que imaginarse es líquidos como por ejemplo el agua, el aceite, no sé, un gel, un champú y ver cómo son diferentes. O sea, cuando yo quiero
pasar de un recipiente a otro, incluso cargar en mis manos, ¿sí? Veo que hay algunos que los puedo cargar fácilmente y otros que se resisten a fluir, ¿sí? Entonces, si se resiste a fluir, como que me cuesta cargar, entonces porque tiene mayor viscosidad, ¿sí? También esta viscosidad la puedo modificar con la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la viscosidad disminuye, ¿sí? O sea, va a fluir más fácilmente. Relacionados a la viscosidad, hablamos de otra propiedad que es la tensión superficial y habíamos dicho que, como dice acá, es como una membrana elástica, ¿sí? Que hace que la superficie quede como lisa, por decirlo así, ¿sí? Y eso se debe a fuerzas que hay entre las moléculas que forman mi tipo de materia, ¿sí? Entonces, si tengo un aceite, tiene una determinada tensión superficial, si tengo agua, tiene otra tensión superficial, ¿sí? Y todo esto va a estar tabulado, o sea, no lo tengo que saber de memoria. Hay tablas donde aparecen todas estas propiedades para cada uno de los sistemas o de las sustancias que existen. Bien, luego dijimos que los tipos de materia que teníamos también lo podíamos empezar a combinar, lo podíamos empezar a mezclar. Y ahí surgían tres tipos de sistemas o mezclas que nos quedábamos con lo más importante, que eran heterogéneo y homogéneo. Si yo cuando mezclo dos sustancias logro ver esas dos sustancias, y ahí me habían dicho ustedes, por ejemplo, un aceite, un líquido de limpieza, un bifásico, entonces, ahí que yo puedo ver la diferencia sería una mezcla heterogénea. En cambio, si yo mezclo y no puedo ver la diferencia, ¿sí? Ahí vamos a tener una mezcla homogénea. Y adelantándome a los temas que siguen, ¿sí? Las soluciones, que es el tema 4, no, perdón, es el tema 3. Las soluciones son mezclas homogéneas. Acuérdense para cuando vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo preparo un ácido a diferentes concentraciones, tengo una solución y obviamente que el ácido se mezcla con el agua, ¿sí? Y ya no los diferencio, ya no sé dónde está el ácido y el agua. Entonces, toda solución es una mezcla homogénea. Bien, después dijimos que si estamos hablando de la materia y de la química que estudia la materia, lo más importante es que tenemos que saber cómo está compuesta esta materia, ¿sí? Y esta materia está compuesta básicamente por átomos, ¿sí? Que es la menor porción de materia que vamos a tener. Acá, sí, los que estuvieron ayer, sí, se acuerdan que se armó un dilema entre átomo y elemento, y en principio lo podemos tomar, eso sería como lo que nos podemos quedar, porque nunca van a ser tan estricto de, a ver, ¿qué significa elemento? ¿Qué significa átomo? ¿Sí? Lo podemos relacionar como que son los mismos, ¿sí? En principio podríamos decir que son los mismos para que no se genere mayor confusión. Sí, entonces, ustedes van a ver que la tabla periódica dice tabla periódica de los elementos químicos y en realidad está hablando de la constitución de cada átomo que tengo que existe en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos que íbamos a tomarlo como que serían iguales. ¿Sí? Ahora, una molécula, ya no, obviamente, ahí ya no. Sí, eso es lo que tienen que tener bien en claro, qué es un átomo y qué es una molécula. Una molécula es cuando yo tengo átomos que se agrupan, ¿sí? Cuando se agrupan o se juntan o se unen, ahí yo tengo una molécula. Bien, otra cosa que tienen que tener bien en claro es cómo está formado ese átomo, ¿sí? Cómo está formado ese átomo. Y acá, para no repetir este mismo dibujito, ¿sí? Y para que sea más didáctico, ¿se acuerdan que, o sea, ustedes en los enlaces que yo les mandé, tienen para utilizar este simulador, incluso pueden utilizar a modo de práctica, fíjense acá, ¿sí? Pueden ir jugando con esto, tiene un modo de juego también, ¿sí? Donde ustedes pueden también reforzar sus conocimientos, como cuando están aburridos o algo y ya están como muy saturados de estar estudiando, algo más, eh, ¿cómo se dice? Más didáctico, más divertido, ¿sí? Se pueden poner a ver esto, a ver si en realidad están interpretando la información, ¿sí? A modo de juego. Bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero construir un átomo. Entonces, dijimos que en el núcleo, que estaría representado acá por lo que es la X, vamos a tener dos tipos de partículas. Vamos a tener los protones
voy a poner un protón y fíjense que me mostró ya directamente el programa que estoy hablando del hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el hidrógeno es el elemento químico que solamente tiene un protón, ¿sí? Ahora, si yo agrego otro protón más, ¿sí? Ya me cambié y ya me fue al helio. Justamente los átomos están ordenados en la tabla periódica en base a su número de protones, ¿sí? Y en base a su número atómico. ¿Por qué? Porque el número de protones es igual al número atómico. Esas definiciones se la tienen que supergrabar, ¿sí? El número atómico es la cantidad de protones que tiene y es la manera en que están ordenados los átomos. Y es lo que va a caracterizar a un átomo. O sea, yo sé que el helio es helio porque tiene dos protones, ¿sí? Si agrego otro protón más, fíjense, ya pasó a ser litio, ¿sí? Y fíjense que todavía no puse las otras materias, no puse los otros componentes del átomo. Sin embargo, ya me pone que es el litio, ¿sí? Ahora, entonces, yo voy a la tabla periódica y veo, vamos acá, a la tabla periódica, veo que el litio tiene un número atómico de 3. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que tiene 3 protones, ¿sí? Y en principio también me va a decir que tiene 3 electrones, ¿sí? O sea, el número atómico me indica la cantidad de protones y también, en este momento, la cantidad de electrones, ¿sí? Siempre insisto que es en este momento, ¿por qué? Porque cuando vamos a seguir avanzando, ¿sí? Se van a dar cuenta que después ya no coincide, ¿sí? Bien, ahora tiene 3 electrones. Entonces, siempre en el primer nivel de energía, ustedes igual no necesitan saber eso, pero si están usando este programa así, en el primer nivel de energía siempre hay 2 electrones. Fíjense que si yo quiero poner un tercero, miren, ya no me deja acá. ¿Vieron? No me deja. Entonces, ya va, o sea, si tengo más electrones, ya va a pasar al segundo nivel de energía, que puede tener un máximo de 8 electrones, ¿sí? Dos para el primer nivel de energía o órbita, y 8 para el segundo nivel de energía, ¿sí? Y fíjense acá que antes decía, miren, voy a volver acá, fíjense que decía ion positivo. A ver si se acuerdan lo que vimos ayer. ¿Por qué dice que está positivo? Más allá del concepto de ion que todavía no lo vimos. Va, lo vimos, pero no tan detalladamente. ¿Por qué dice que es positivo? Porque los protones son negativos, ¿puede ser? A ver, capaz que te confundiste de partícula. Ay, creo ¿Sí? que sí, perdón, Claro. discúlpame. Creo que los electrones, perdón, perdón. Exactamente. Perfecto, sí, no pasa nada, estás aprendiendo. Sí, recuerden eso. Yo con mis alumnos trabajo mucho ese tema porque yo me doy cuenta que cuando se equivocan quedan en shock y no quieren exponerse al error. Y sí, es muy importante, es de lo que más aprendemos justamente del error. El tema es no quedarse mirando el error, sino viendo la solución a eso que te está pasando. En la vida en general es así. ¿Sí? Si me quedo mirando el problema, no soluciono nada. Entonces, si ahora veo cómo lo puedo resolver, ahí sí es favorable el error, ¿sí? Entonces, fíjense, queda positivo porque tengo más partículas positivas, ¿sí? O sea, los protones son positivos, ¿sí? Los protones son positivos. Entonces, si yo tengo 3 protones y tengo 2 electrones, ¿sí? Este átomo es una partícula positiva y ahí ese átomo pasa a llamarse ión, ¿sí? Porque tiene más cargas positivas. Y más precisamente, cuando sigamos avanzando, van a ver que se llama cation, ¿sí? O sea, si queda positivo, se llama cation. Bueno, entonces voy a poner el electrón. Y ahora me dice que el átomo está neutro, ¿sí? Y fíjense que pueden deducir que átomo neutro es cuando la cantidad se igualan, o sea, la cantidad de protones se iguala a la cantidad de electrones. Entonces ahí el átomo es neutro. Neutro, ¿qué significa neutro? Significa que no tiene carga, ¿sí? Eso significa neutro. Entonces, si yo tengo 3 cargas positivas que se anulan con 3 cargas negativas, el átomo no tiene carga.
No tiene una carga total, voy a decir, porque de hecho sí tiene carga, tiene tres partículas positivas y tres partículas negativas, pero en total la carga, como dice acá, carga neta, vamos a ponerla ahí, ¿sí? Fíjense, carga neta, cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad. Ahora, fíjense que si yo le saco, ahí la carga neta ya pasó a ser positiva. Si le saco uno más, fíjense, la carga neta pasa a ser 2 positiva, ¿sí? Ahora van a ver que si este es un simulador y yo puedo hacer cosas que en realidad en la naturaleza no puedo, ¿sí? Porque el átomo de litio no puede perder dos electrones, ¿sí? Ya van a ver después por qué, cuando veamos el tema de enlaces químicos. Entonces, la carga neta, o sea, la carga total, la sumatoria de cargas es cero, ¿sí? Bien, ¿y ahora qué partícula nos está faltando? El neutrón. Nos está faltando el neutrón, exactamente. ¿Y cómo lo voy a obtener al neutrón? ¿Eh? Restando, a ver si me acuerdo, Sí, el vamos a... número másico menos los protones. Exactamente. Menos los protones, o sea, menos el número atómico. Entonces, ahí tenemos que antes de salir, antes de decir cuántos neutrones va a tener, primero voy a tener que introducir otro, ¿cómo se dice? Otro término, otro concepto, que es el de número másico. Y me dice que el número másico va a ser igual a la suma de protones y neutrones. O sea, lo que tengo en el núcleo me va a dar el número másico. Ahora bien, en la tabla dijimos que no voy a encontrar, o sea, ustedes miran la tabla y en ningún momento va a decir número másico es igual a tanto, ¿sí? Vamos a encontrar en la tabla la masa atómica o el peso atómico. Y de ese número lo vamos a redondear y ahí vamos a terminar obteniendo el número másico. Entonces, vamos aquí de vuelta, vamos a nuestra tabla, ¿sí? Y voy a ver que el litio tiene este numerito que está acá, fíjense, acá siempre nosotros tenemos una tablita central de referencia. Justamente, ¿qué significa? Que ahí me va a decir qué son cada uno de los numeritos que aparecen, ¿sí? Vieron que incluso en esta tabla aparecen menos, en la tabla que se compra en la librería aparecen muchos más números, ¿sí? Entonces, esta tablita de referencia, la del principio, el cuadrito de referencia, me va a estar indicando qué significa cada uno de los números. Y vieron que acá dice masa atómica, o sea, este número, el más grande, número atómico, y el más chiquito, el segundo más chiquito, sería la masa atómica, ¿sí? Y vemos que para el litio la masa atómica dice 6,941, ¿sí? 6,941, o sea, esa es la masa atómica. Van a ver que en algunas tablas puede aparecer como peso atómico. No es lo mismo, o sea, no sé por qué se puso el nombre diferente, porque masa y peso no es lo mismo, ¿sí? Pero en este momento, para que no le genere confusión, vendría a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos y vemos que la masa atómica es 6,941. Fíjense que en ningún lado dice número másico. Entonces, voy a tomar ese número de referencia, el 6,941, y lo voy a redondear al número más próximo, que en este caso sería 7, ¿sí? Porque 6,9 ya está muy cercano a 7, ¿sí? O sea, si yo tengo que elegir, a ver, ¿a cuál está más cercano? ¿Está más cercano a 6 o está más cercano a 7? Y ya falta un decimal más, nada más para que pase a 7, ¿sí? Entonces, este lo voy a redondear a 7. Y ese 7 va a ser mi número másico, ¿sí? O sea, el 7 va a ser mi número másico. Vuelvo a mi tablita de acá, ¿sí? Entonces, vuelvo. El número másico es el que sale de la masa atómica, pero redondeado, ¿sí? Que para nuestro caso del litio que estábamos haciendo, vale 7. O sea, nuestra A, el número másico se simboliza con la letra A. Eso y tienen que aprenderse porque supongamos que dice el número A y ustedes, ay, ¿qué es A? ¿Sí? Entonces, son simbologías que no está de más aprenderse porque no saben qué les va a tomar lógicamente, ¿sí? Entonces, Z es número atómico, A es número másico. Entonces,
Para nuestro ejemplo, nuestra A del litio vale 7, ¿sí? O sea que voy de vuelta acá a mi diagrama del átomo, ¿sí? Voy al diagrama del átomo. Y me dice que las partículas positivas, perdón, las partículas que hay en el núcleo suman 7. Y si ya tengo 3, ¿cuánto me faltan? 4. Me faltan 4, ¿sí? O sea, ahí lo estoy viendo, fíjense, de otra manera distinta, ¿sí? A lo que lo había visto antes. O bien digo, a ver, si la cantidad que me dice acá, o sea, el número total de lo que tengo en el núcleo es 7 y por otro lado la cantidad de protones es 3, lo que tengo que hacer es una resta, como dijo la compañera, ¿sí? Tengo que restar y ahí voy a obtener la cantidad de neutrones, ¿sí? Tati, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedé? Vos Sí, dijiste obviamente. que Sí, A era número másico y Z número atómico. Ahora yo te pregunto, ¿el número atómico es lo mismo que masa atómica? no, Ah, o sea que no es lo mismo. no. Son tres números que vos tenés. Número atómico, número másico y masa atómica. Ok, ok. Quería sacarme esa duda. Sí. O sea, vieron que yo siempre les digo que, o sea, yo les voy explicando lo que veo que están en los PDF, pero ustedes van a decir, ¿y por qué se hace el redondeo? O sea, en realidad te pueden surgir un montón de preguntas que en esta parte y en esta química que se da acá, obviamente no se explica. Porque en la naturaleza, ahora cuando veamos el tema de isótopos, van a ver que existen diferentes tipos de átomos que son el mismo átomo, pero tienen algo diferente. ¿Sí? La cosa es que después, como existen distintos tipos de átomos del mismo elemento químico, sí, ahí es donde acá va a generar la confusión y que nos generó la confusión de hecho cuando nosotros rendimos, ahora lo voy a explicar bien, es que hacen como un promedio, ¿sí? Hacen un promedio. ¿Por qué? Porque ahí va a surgir el concepto de lo que son los isótopos, ¿sí? Entonces voy a tener de un mismo átomo, ¿por qué del mismo átomo? Y porque, por ejemplo, el litio, es litio porque tiene 3 protones. Pero lo que pasa es que puede haber un litio que en vez de tener 4 neutrones, tenga 3 neutrones, ¿sí? O puede haber un litio que en vez de tener 4 neutrones, tenga 5 neutrones, ¿sí? O sea, los tres, te estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Esos 3 litios existen en la naturaleza, pero hay uno que existe en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, de uno hay 20% en la naturaleza, del otro hay 30% y del otro hay 50%, quedarían el 100, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hizo es como un promedio de las masas, sería de la cantidad de protones y neutrones que tiene cada uno. Se lo dividió por la abundancia que hay y bueno, y salió ese número con decimales, ¿sí? Pero esto no le van a preguntar porque ni siquiera se explica eso en la materia, ¿sí? Pero nada más que le estoy comentando para que sepan por qué acá aparece un número con decimal y me dice, y después resulta que yo lo termino redondeando, ¿sí? Entonces, acá lo único que ustedes tienen que saber en este momento es que la masa atómica vendría a ser como dice, o sea, sería lo que tengo en el núcleo. ¿Y por qué es un número con decimales? Tiene que ver con esto, porque hay distintos tipos de átomos. Son iguales, pero de cierta manera son diferentes. Hacen un promedio y termina saliendo un número con decimal. Entonces, para sacar, como no puede ser un número con decimal, la cantidad de partículas que yo tengo, porque son partículas, ¿se acuerdan que dijimos? Entonces tiene que ser número enteros. Entonces yo la redondeo a 7, ¿sí? Entonces solamente quédense con eso, ¿sí? El número másico sale de la masa atómica redondeada, ¿sí? No se explica mucho de dónde sale en esta materia, ¿no? No nosotros, pero sí en esta materia nos explica mucho de dónde sale la masa atómica. Así que con cosas que no le dan, no se compliquen porque no tiene sentido, digamos. Tienen muchísimas cosas para aprender, así que. Bueno, la cosa es que tenemos 4, ¿sí? Entonces ahí tenemos la estructura del átomo de litio. 4 protones, 3 protones, perdón, 4 neutrones y
3 electrones, ¿sí? Y ahí voy a ir haciendo todos, o sea, ustedes pueden ir, como les digo, jugando y viendo. Este simulador, yo cargué el link en el curso que dice curso de química cosmética. Bien, seguimos avanzando. Y acá viene lo que le estaba explicando recién, ¿sí? Resulta que en la naturaleza hay átomos que tienen el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones, por lo tanto se trata del mismo átomo, porque dijimos que los protones son los que dan la identidad a ese átomo. Si un átomo tiene 6 protones, como es este caso, es sin duda el carbono. Pero se encontró que dentro de ese mismo carbono hay algunos que tienen, fíjense acá el ejemplo, tiene 6 neutrones, hay otro que tiene 7 neutrones y hay otro carbono que tiene 8 neutrones, ¿sí? O sea que, por definición, lo que te dice que este átomo tiene la misma cantidad, tiene el mismo número atómico, ¿sí? O sea, la misma cantidad de protones y tiene diferente número másico. ¿Por qué tiene diferente número másico? Y porque dijimos que el número másico eran los protones más los neutrones, ¿sí? Protones más neutrones es el número másico. Entonces, si los neutrones se modifican, obviamente que también se va a modificar el número másico, ¿sí? Cualquier cosita, si necesitan, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Me avisan y yo lo vuelvo a repetir. Entonces, tengo un átomo de carbono con 6 protones, pero tiene 6 neutrones. Este sería el más abundante, ¿sí? El carbono 2. Después tengo otro átomo que es el carbono, pero en vez de tener 6 neutrones, tiene 7 neutrones. Y tengo otro que tiene 8 neutrones, ¿sí? Y a estos átomos que son del mismo elemento químico, ¿sí? Que son del mismo elemento químico, se los llama isótopos. ¿Sí? Entonces tienen distinta cantidad de protones, perdón, distinta cantidad de neutrones, pero igual cantidad de protones. Y en otras palabras, tienen el mismo número atómico y diferente número másico, ¿sí? Diferente número másico. Fíjense que acá dice que no todos los átomos del mismo elemento químico, o sea, porque estoy hablando del elemento químico, dijimos, ¿se acuerdan? Del tipo de material que estaba hecho, o sea, carbono. Es el elemento químico, es el carbono. Pero los átomos que pueden formar ese elemento químico, y fíjense que ahí coincide con lo que habíamos dicho ayer, eh, no todos van a ser iguales, ¿sí? Algunos van a tener diferente cantidad de neutrones. Bien, entonces, esta es una actividad que si ustedes tienen, me dijeron que era el mismo, salvo que le hayan cambiado algo, esta actividad es la misma que está en el PowerPoint de la cátedra. ¿Sí? Fíjense que acá dice, para un isótopo dado se conocen los siguientes datos. Da el número atómico, 25, da el número másico, que dice que es 30, y da el número de electrones, que dice que es 23. ¿Sí? En este caso, para este problema, no miren la tabla periódica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si por un error de la cátedra, o no sé por qué, no coinciden los datos con los de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es interpretar la información nada más. Entonces, dice que la pregunta dice, ¿cuál de estos números indica la identidad química de un átomo? ¿Sí? ¿El número atómico, el número másico o el número de electrones? ¿Cuál sería? La identidad química, o sea, de qué elemento químico o de qué átomo se trata. ¿Quién me indica eso? ¿Cómo? El número atómico. El número atómico, exactamente. ¿Sí? Eso es lo que dijimos todo el tiempo. Y si acá hubiese dicho protones, diríamos la cantidad de protones. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que saber las posibilidades que le pueden hacer como un engaño dentro de la misma pregunta, ¿sí? O sea que el número sería el 25.
Exactamente. Entonces, por eso le digo, pero después si ustedes van a la tabla y miran el 25, van a ver que el número másico de ese elemento no es 30. Por eso no miren la tabla, ¿sí? Tratemos de interpretar esta información nomás. Entonces, el número atómico es el que me indica la identidad del átomo, ¿sí? No me está preguntando igual en este problema de qué átomo se trata. Me está preguntando cuál de los números indica la identidad, el número atómico. ¿Cuál es el número de neutrones del isótopo considerado? O sea, ¿cuántos neutrones tiene este isótopo? 25. ¿Segura? Fíjate que para hacer los neutrones tenemos que hacer una resta. Acordate de eso. Los protones y electrones salen directamente en este momento. Y los neutrones necesitamos hacer una resta. Número másico sería A ver, ahí lo vamos a escribir. Entonces así se van a acordar, miren. ¿Sí? ¿Me deja escribir? Esperen que... 5 creo que sería. Exactamente. Ahora sí. Pero vamos a escribirlo, porque entonces así se acuerdan. Entonces, a ver, no me deja escribir. Esperen que lo quiero escribir y se ve que dejé desconectado. Ahora sí. A ver, ahí está. Bueno, este dijimos que eran los protones, ¿sí? Y este dijimos que eran los protones más los neutrones, ¿sí? O sea, este A, o sea que protones más neutrones es 30. Entonces, si al total, que es la suma, yo le quiero, me está preguntando acá cuántos son los neutrones, o sea, de acá tengo que sacar los neutrones. Mientras los neutrones vendría a ser mi X, ¿sí? Entonces, si al total que es 30, estos dos sumado 30, yo le quito los protones, tengo los neutrones. Entonces, en notación sería los neutrones, dijimos que era igual a menos Z, ¿sí? O bien a menos P, es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ahí decía otra pregunta, pero lo que pasa es que, no sé, se ve que me quedó desordenado. Ya lo voy a ordenar aquí. Ahí está. Decía que la siguiente pregunta decía si era un catión o anión, ¿sí? Entonces, para poder responder esa, tenemos que saber lo que es un catión y lo que es un anión. Recién yo ya le estuve adelantando, ¿sí? Porque les dije que el átomo neutro era cuando tiene la misma cantidad de partículas. Si tiene 3 protones, tiene 3 electrones. Si tiene 100 protones, tiene 100 electrones, ¿sí? Ese sería el átomo neutro. Ahora, ¿qué pasa? Que hay átomos que pueden perder electrones y hay otros átomos que pueden ganar electrones. A los átomos que pierden electrones se los llama cationes, ¿sí? Catión o cationes, ¿sí? Entonces pierden electrones. Por lo tanto, si pierden electrones, me quedan con más protones, ¿sí? Si pierden electrones, me quedan con más protones. Entonces eso es un catión. El anión sería lo contrario. Muchas veces, a mí me pasa también con muchas cosas que estudio, que cuando yo tengo dos posibilidades, me confundo, ¿sí? No sé cuál es cuál. Entonces, yo lo que les sugiero es que sepan una, se memoricen una, y que la otra se acuerdan de que es obviamente todo lo opuesto, ¿sí? O que busquen ahí una estrategia de cómo acordarme cuándo es un catión y cuándo es un anión. Entonces, si el catión se forma cuando pierde electrones, memoricen eso, catión se forma cuando pierde electrones, catión se forma cuando pierde electrones, el anión va a ser lo contrario,
¿sí? El anión se forma cuando gana electrones, ¿sí? Eh, Fíjense, le hago unas preguntas. ¿Un átomo puede perder protones? ¿Qué piensan? Creería que no porque es por lo que está formado. Exactamente. Fíjense que acá este dibujito en cierto sentido podría crear esa confusión, porque decir, ah, acá tenía 5 y acá perdió, tiene 2. No, porque no sé, o sea, en este caso estaría hablando de átomos diferentes, ¿sí? O sea, un átomo no puede perder protones porque los protones dijimos que es lo que da la identidad de un elemento. Es como que una persona cambie su número de DNI. ¿Sí? Es la identidad de esa persona. O sea, dos personas se pueden llamar iguales, pero yo sé quién es quién por el DNI, es lo que da la identidad. Entonces, no puede perder protones porque es lo que hace que sea ese elemento. Ahora, van a haber reacciones nucleares donde yo puedo impactar al núcleo, ¿sí? Y dividir el átomo. En ese caso estaría rompiendo el núcleo, pero eso ya es una cuestión extra que acá no se da, ¿sí? O sea, puedo romper el núcleo y puedo separar el átomo, pero eso no se da acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver de vuelta a ver si ahora podemos hacer. Entonces, dijimos que si pierde electrones es un cation y si gana electrones es un anión. Volvemos acá. ¿Qué podemos decir? ¿Es un cation o es un anión? Ay, perdón. Un anión. A ver, ¿cómo lo razonaste? ¿Cómo lo razonaste? Entonces ahí vamos a buscar. ¿Por Ah, qué? no, disculpame, leí mal el PDF, perdón. Perdón, pero Nada, no te preocupes. no, 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 son cationes, perdón. Perdón. Está, ¿sí? Porque Ajá, fíjate que dijimos que el número atómico es un protón, perdón. Ujú. es protón. No te disculpes, no pasa nada. Lo sé, pero... Estaba aprendiendo. Además, lo dijiste con mucha seguridad y eso es bueno. Por más que te esté equivocando, lo decís seguro. Eso es bueno en cierto sentido. Escucha, fíjate, es 25 protones y 23 electrones. Entonces, yo puedo decir que si tiene más protones es porque perdió electrones, ¿sí? Porque en principio siempre son neutros, o sea, yo siempre tengo que ir al neutro y ahí analizar qué le pasa, ¿sí? O sea que en principio este átomo tendría que haber tenido 25 y 25. ¿Sí? Como no tiene 25 y 25, evidentemente perdió 2. Y si perdió 2 es un cation, ¿sí? Claro. Perfecto, seguimos. Después dice, representa este isótopo simbólicamente. ¿Saben cómo sería eso? Yo no lo hice porque en realidad nunca toma, pero sería esto, así. Eso está pidiendo. Entonces ustedes tendrían que, en ese caso, sí poner el símbolo químico. O sea, fíjense, si van a la tabla periódica, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a ver que el que tiene número atómico 25 es el manganeso. Manganeso, ¿sí? El que tiene número atómico 25 es manganeso. Entonces, ¿yo qué haría? Pondría acá Mn, ¿sí? Que es el símbolo del manganeso, Mn. Pondría, en vez de poner Z, pondría el número que me decía, que era 25, y acá arriba pondría 30. ¿Sí? Eso sería cuando dice acá represente el isótopo. ¿Sí? Representar este isótopo simbólicamente. ¿Sí? A ver, lo vamos a hacer para que les quede completito. Entonces, a ver acá. Entonces, pongo MN. Pero vos decís 30 y no está 30 en la tabla. Es que por eso aclaré. ¿Te acordás que aclaré desde el principio? Que Ah, eso era lo que vos decías, que no vayamos a la tabla por eso. por eso te diría. Porque no sé si es un error de, no sé. No sé, la verdad. Tantos errores tiene que la verdad que no entiendo por qué se cometen tantos errores. Porque algunos, o sea, un error siempre se puede haber, pero tantos errores hemos encontrado que no sé por qué. El número, o sea, acá lo único que te está pidiendo es que represente.
Obviamente que no coincide con el 30, ¿sí? No coincide. Y Sí, lo dudo que Katy, sí, pero si fuéramos a lo que dice el manganeso en la tabla, ¿tendríamos que poner 55? exactamente. Ok, Sí. Acá listo, debería decir número másico 55. perfecto. ¿Sí? Y ponerle que sea otro isótopo. Podríamos entrar en realidad a buscar isótopos del manganeso a ver si hay algún isótopo que tiene el número 30. ¿Sabes qué me resulta raro a mí? Porque generalmente el número másico, por más que sea de otro isótopo, ¿sí? Porque fíjate que estamos hablando de que dijimos que puede cambiar la cantidad de neutrones que tiene. Generalmente es muy cercano al número 55. Sí, o sea, o va a ser 56, 57, 54, sí, pero este se fue a 30, o sea, es un montón. Sí, entonces, pero Sí bueno, hay diferencia. Ahora te pregunto, si nos llegan a pedir que nos representemos cierto isótopo simbólicamente, ¿el número 30 va ya redondeado o con los decimales? si te está pidiendo, no porque es el número másico, va redondeado. Ah, va con el número másico. Sí, Ok, sí, 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 porque el número, que acordate que eso era lo que estaba explicando anteriormente, que ese número con decimales sale de hacer toda una operación, digamos, de la cantidad que hay en la naturaleza, la abundancia que hay de ese isótopo en la naturaleza, ok. dividido la masa y toda una fórmula, digamos, Sí, de sí, sales sí. y símbolos. Perfecto. Seguimos. Igual, o sea, representar no te va a pedir. Lo que podría poner es o sea, podría estar representado ya y decirte cuáles de los protones, cuáles los neutrones, a jugar con eso, ¿viste? Pasa que como es online y es un sistema de múltiple opción, vos tenés que pensar de que eh, para tipear evidentemente no le es tan fácil poner ese tipo de preguntas. Así que no te va a poner eso, ¿sí? Más que nada es porque el sistema es más complicado de hacerlos. Ok, gracias. Ok, este no sé por qué se me aparece superpuesto. Bueno, vamos aquí. No sé por qué está super, o sea, me queda superpuesto ahí algo. Pero bueno, lo que voy a hacer es voy a utilizar solamente la tabla periódica para ir mostrándole, ¿sí? Entonces, porque si no se va, con esto que está todo mal, está todo superpuesto, no sé por qué, no se va a entender nada. Bien, toda esa información que sigue después, que me quedó mal ahí, que después la tengo que corregir, es, va a explicar todo lo que es la tabla periódica, ¿sí? Entonces va a decir que yo en la tabla periódica tengo 18 columnas, ¿sí? Tengo 18, ustedes si cuentan, van a ver que tengo 18 columnas, ¿sí? A esas 18 columnas se las llaman grupos, ¿sí? Las columnas son los grupos. Tampoco tienen que saber de memoria porque eso en su tabla periódica aparece así como dice acá, ¿sí? Grupo. Tenemos también, fíjense que puede ser numeración arábiga, que es la que nosotros usamos, del 1 al 18, o puede ser una numeración romana, que va 1A, 2A, y después me salteo acá, fíjense, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, y después tengo un grupo B, o sea, tengo un grupo A y un grupo B, ambos que van del 1 al 8. Eso es lo que va, o sea, son distintas formas de nombrar los grupos. Después ya les vamos a ver, ya les voy a contar por qué los nombran de diferente manera, ¿sí? Las dos son válidas, ¿sí? Y después tengo filas, ¿sí? Las filas las llamamos periodos, ¿sí? Las filas las llamamos periodos. Entonces voy a tener una fila uno, el periodo uno, una fila 2, un periodo 2, ¿sí? Acá, por ejemplo, se me ocurre a mí que puede preguntar, en este caso, dar un elemento y preguntar en qué periodo y qué grupo corresponde. Por ejemplo, hagamos un ensayo. El calcio, a ver, el calcio que es Ca. ¿En qué grupo y qué periodo está?
por ejemplo. Está en el grupo 2 Exacto. y está en el grupo de los alcalinos. Bien, ese grupo se llama alcalino térreos. Ajá, eso. Sí, Eso lo tienen que saber de memoria porque la tabla lo pueden tener, ¿sí? Alcalinos térreos. ¿Y en qué periodo? 4. En el periodo 4, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver que tenemos otra vez 18 grupos, 7, algunas tablas van a ver que trae un periodo 8 con elementos como que se fueron descubriendo, ¿sí? Porque se siguen descubriendo. Y también lo otro que vamos a explicar es que acá fíjense que se forma una escalerita, ¿sí? Una escalerita, ¿sí? En algunas tablas se visualiza mejor esta escalerita que en otras, ¿sí? Incluso tiene una línea acá que separa. Esa escalerita es la separación entre los metales y los no metales. O sea que todos los elementos que están de este lado son los metales y todos los elementos que están de la escalerita para el otro lado son los no metales. También van a ver que en su tabla los dice. Ahora, si ustedes en el apuro no se acuerdan cuál es metal y cuál es no metal o no saben interpretar la tabla, fíjense, Fíjense qué elementos que ustedes conocen está del lado de los metales y obviamente que esos son metales, ¿sí? Entonces tenemos el hierro, es un metal, entonces evidentemente lo de este lado son los metales. El cobre, todos sabemos que es un metal, todos sabemos que la plata es un metal, ¿sí? Que el oro es un metal. Entonces todos estos elementos son los metales. Y los elementos del lado contrario de la escalerita son los no metales. Ahora bien, los elementos que quedan como del lado, de ambos lados de la escalerita, o sea, este silicio y el aluminio, el germanio y el arsénico, el antimonio y el telurio, o sea, todo esto que están marcados en rosa, ¿sí? Son llamados semimetales o metaloides, ¿sí? Semimetales o metaloides, sería lo mismo. ¿Sí? Son los que van, o sea, están ahí como en la transición. ¿Qué significa? Que tienen algunas propiedades metálicas y algunas propiedades no metálicas. ¿Sí? Están ahí en el medio, digamos. Vamos a ver qué otra cosa más. Bien, ahí está. Estoy viendo que me está faltando decirles de esto. Bien, también, así como este grupo tiene los metales alcalinos, ¿sí? Todo eso está en la tabla. Este grupo de los metales alcalinos, este es alcalinos térreo, este tiene su nombre, ¿sí? Cada uno no tienen que saber ningún nombre de memoria, ¿sí? Eso no los toman, no se toma nunca eso. Sí tienen que saber, por ejemplo, que este grupo, eso sí, el grupo 7A o 17 es el grupo de los halógenos, eso sí, sépanlo. ¿Por qué? Porque justamente ese nombre lo vamos a utilizar después cuando demos el tema de enlaces químicos. Entonces, cuando yo diga el grupo de los halógenos, ustedes tienen que saber que ahora se hace referencia a este grupo, al grupo 17, ¿sí? Y otro grupo que tienen que saber de memoria, digamos, si bien pueden mirar todo en la tabla periódica, ¿sí? Que este grupo 18 es el grupo de los gases nobles o inertes. ¿Sí? Gases nobles o gases inertes, ¿sí? El grupo 18. Y esto que están acá en otro tono de celeste, los que quedaron acá, o sea, serían los que son del grupo B, ¿sí? Los que son del grupo B son los elementos de transición, los metales de transición, ¿sí? O elementos de transición. Y estos elementos que están en el final de la tabla periódica, ¿sí? Son los de transición interna. ¿Sí? Todo esto dice igual su tabla periódica. Bien, ahora viene la parte que no dice la tabla, ¿sí? Que es, ¿por qué todos estos elementos que están en el grupo uno, por qué se los puso en el grupo uno? ¿Sí? Evidentemente tienen una propiedad que los hace común, por eso están en ese grupo uno. Todos estos que están en el grupo 2 también, por algo están en el grupo 2. Ahora,
Los elementos que están en una misma fila también comparten una característica común, o sea, no es solamente con el número atómico, o sea, tiene que ver con otra característica. Por eso es que tiene esta distribución la tabla y no es una tabla, ¿cómo se dice? Completa, o sea, no es un rectángulo completo. ¿Sí? Fíjense que se saltea, ¿sí? Tiene dos grupos, grupo A, grupo B, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es en base a las propiedades que tiene cada elemento químico, ¿sí? Por eso es que no tiene, como les digo, no es una tabla rectangular perfecta, sino que tiene distintas formas. Bien, entonces ese es lo que tenemos que saber, ¿sí? ¿Por qué están en determinado grupo y por qué están en determinado periodo? Entonces ahora voy a ir de vuelta a mi simulador, ¿sí? Voy al simulador. Esperen que aquí está. Bien, entonces, lo que yo voy a ver es que voy a agarrar y voy a eliminar voy a volverlo todo a la cajita, ¿sí? Y voy a analizar los elementos que están en el grupo uno, ¿sí? Voy a analizar los elementos que están en el grupo uno. Y voy a ver que si yo pongo un protón, dijimos que tengo el hidrógeno. Y le voy a poner un electrón. En este momento no le voy a poner el neutrón porque no necesito para el análisis, ¿sí? Entonces, le voy a poner un protón y un electrón. Entonces, fíjense, está en el grupo uno, tiene un electrón. Y también el hidrógeno, que de hecho es el primer elemento que tenemos, tiene un solo nivel de energía, ¿sí? Tiene un solo nivel de energía. ¿Por qué? Porque este no existiría porque no está ocupado, ¿sí? Obviamente que como es un simulador, aparece el grafiquito, digamos, pero no existiría porque no tengo electrones. O sea, yo no puedo tener niveles de energía u órbitas si no tengo electrones. ¿Sí? Entonces, bien, vuelvo a repetir. Está en el grupo uno, tiene un electrón y tiene un único nivel de energía. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer el litio, dijimos que el litio tenía tres protones, y fíjense que tenía tres electrones, ¿sí? ¿Qué similitud pueden ver con respecto al hidrógeno? ¿Qué similitud ven? Que tienen en el último nivel un solo electrón. Exactamente. Eso En se el último. caracterizaría al grupo uno, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es por qué están en el mismo grupo, ¿sí? Este simulador solamente tiene dos niveles de energía, ¿sí? Si yo quisiera hacer el sodio, no lo podría hacer porque necesitaría un nivel de energía más. Y también, si ustedes se ponen a graficar, van a ver que en el último nivel de energía, el sodio tiene un electrón. Y va a pasar con todos los elementos que corresponden al grupo uno. Y va a pasar lo mismo con los elementos que corresponden al grupo 2. Fíjense, ahora voy al berilio, entonces le pongo otro protón más y ya es el berilio. Y le pongo otro electrón más, ¿sí? Entonces está en el grupo 2 porque en su último nivel de energía tiene dos electrones, ¿sí? Bien, ahora, fíjense que si yo estudio el litio, ahora vamos a ver esa comparación. Entonces, recién comparamos el hidrógeno y el litio. Y si comparamos el litio y el berilio, ¿qué tienen en común? Entonces, le saco un electrón, vamos a sacarle un electrón, y le saco un protón, y es el litio. Bien, le pongo un protón y le pongo un electrón, y es el berilio. ¿Qué tienen en común? El primer nivel de energía, dos electrones. Bien, ¿qué más? Que tiene dos niveles de energía. Exactamente, que tiene dos niveles de energía. Y entonces, por eso se están en la misma fila, ¿sí? Entonces, vamos a ver de vuelta aquí. Entonces, vamos a ver. Volvemos a nuestra tabla periódica y podemos decir que todos los elementos que están en un mismo grupo están en el mismo grupo porque todos tienen
un electrón en su último nivel de energía. Y a ese electrón en su último nivel de energía se lo va a llamar electrón de valencia. ¿Sí? Eso sí es muy importante, más cuando vemos el tema que sigue, que es de enlaces químicos. ¿Sí? Tiene un electrón de valencia. ¿Sí? No estamos hablando de electrones totales, solamente me voy al último nivel de energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Todos estos elementos del grupo B no van a cumplir esa condición. ¿Sí? Por eso corresponden al grupo B. Ahora, si yo vuelvo acá, en la parte del boro, que es del grupo 3A, vuelvo a lo mismo que antes. Entonces, están en el grupo 3A porque en su último nivel de energía tienen 3 electrones. ¿Sí? El carbono, en su último nivel de energía, tiene 4 electrones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien. Y dijimos que están en una misma fila porque tienen la misma cantidad de niveles de energía. O sea que, repaso, los que están en la fila 1, o sea, el periodo 1, tienen un solo nivel de energía. Los que están en la fila 2, o sea, periodo 2, tienen 2 niveles de energía. Los que están en la fila 3, periodo 3, tienen 3 niveles de energía. ¿Sí? Entonces, dado eso, a ver, yo les voy a hacer tipo un acertijo. Si tengo o sea, voy a decir, ¿cuál sería el elemento que tiene 4 niveles de energía y en su último nivel tiene 7 electrones? ¿Cuál es el elemento que tiene 4 niveles de energía y en su último nivel tiene siete ¿El electrones? bromo? Muy bien, el bromo, ¿sí? Por eso está en el periodo 4 y está en el grupo 7A, ¿sí? Y ahí es como voy construyendo todo. O sea, obviamente eso mismo se aplica para todos, excepto para los elementos que dijimos que eran los metales de transición. Estos no van a cumplir esa condición. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque si bien eso no se da, pero para que vayan también entendiendo ciertas cuestiones. Eh, Vieron que acá tenemos bien diferenciado. Este es el nivel 1, este es el nivel 2. Bueno, ¿qué pasa? Con los elementos de transición es como que estos niveles se empiezan a superponer, o sea, se mezclan, ¿sí? Entonces, como se superponen, yo ya no puedo ver cuál es el nivel 1 y cuál es el nivel 2, ¿sí? Que en realidad sería el nivel 4 y el nivel 5, porque ya estaría, fíjense que según la tabla periódica, ¿sí? Estaría acá, miren, serían estos elementos. El que le hago más chiquito, ahí. Serían estos elementos, ¿sí? O sea, que fíjense que los metales de transición o elementos de transición comienzan con la fila 4. Entonces, es como que se empiezan a mezclar, ¿sí? Los 4 y los 5, en realidad, ¿sí? Entonces ya no puedo ver una distinción entre niveles. Eso solamente pasa con los del grupo B, no con los del grupo A. ¿Sí? Los del grupo A se cumple lo que estamos diciendo. Los del grupo B no se va a cumplir eso. Vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿O alguna pregunta? Mm. Bien, este más que nada es mucha teoría entre ustedes después de cualquier cosa lo van leyendo y me preguntan si no entienden nada, pero algunas cosas, cuestiones son bastante lógicas, como por ejemplo que los metales que usamos para calentar, ¿sí? Elementos que son metálicos, ¿sí? Que en su base algo metálico tiene, más allá de que hoy en día la recubren de teflón y de otros elementos, tienen metales. Entonces, los metales son buenos conductores del calor, ¿sí? Todos vemos que los metales brillan. Generalmente los metales obviamente son sólidos, ¿sí?
¿Qué otra característica que tienen? ¿Y qué utilizamos? ¿Qué tipos de elementos de cables utilizamos para conducir la electricidad? Y, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿sí? Podríamos usar otros metales, lo que pasa es que el cobre es más abundante y más económico. ¿Sí? Entonces, los metales podemos decir que conducen bien el calor, que conducen bien la electricidad, que tienen brillo, que son sólidos, ¿sí? Los no metales, vamos a decir todo lo contrario, ¿sí? No conducen el calor, no conducen la electricidad, no poseen brillo, ¿sí? En estado sólido son frágiles, ¿sí? O sea, se pueden romper y también eh, que, como dice acá, son elementos químicos que van a tener tendencia a ganar electrones, ¿sí? Pero ese más que nada lo vamos a ver cuando vemos enlaces químicos, ¿sí? Bien, y los que son los metaloides, que dijimos que van a tener cierta característica de los metales y otras no metálicas. Entonces, por ejemplo, puede ser que conduzca el calor, pero que no conduzca la electricidad, por ejemplo, o no sé, que conduzca la electricidad, pero que no tenga brillo, ¿sí? Entonces van a ser como unas sí y otras no, ¿sí? Son propiedades intermedias entre estos dos. Bueno, y ahí si quisiéramos saber tendríamos que analizar cada elemento particular, sí, pero esto no viene al caso porque eso tampoco se toma. Este sí se toma. Bien, entonces, ahora tenemos que ver el concepto de lo que es el radio atómico, ¿sí? Fíjense que dice, es la distancia promedio entre el núcleo atómico y la capa electrónica más externa. Entonces, vuelvo aquí, ¿sí? El radio atómico va a ser la distancia que hay desde aquí, que es el núcleo, hasta esta órbita, que es la más externa. ¿Sí? Eso sería el radio atómico. A grandes rasgos, en realidad, porque después, si es que lo quiero realmente estudiar el concepto, lleva una cosita más, pero ustedes con que sepan hasta eso está perfecto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tomarían, Fati? Toma, ahí ya les voy a decir, justo le iba a decir, ¿sí? Ok. Lo que toma en este concepto es cómo varía el radio atómico en la tabla periódica. Eso es lo que toma. Entonces, primero yo tengo que saber que el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo y el último nivel de energía. O sea, si yo tuviera otro átomo más chiquito, ¿sí? Si tengo un átomo más chiquito, sería entre este nivel de energía, ¿sí? Uy, hice cualquier cosa. Se me pegó una pelotita. Bueno, sería, si tengo el helio, sería entre este y este. Pero si tengo otro átomo más grande, sería entre este y este. Y fíjense que eso es lo que va a preguntar. Entonces, fíjense, si yo tengo el litio y tengo, a ver, tengo el hidrógeno, vamos a ver, tengo el hidrógeno, entonces hago el hidrógeno, voy a volver acá. Porque es muy importante entender todas las cosas. Cuando yo entiendo, la memoria prácticamente desaparece. Si no lo tengo que aprender de memoria porque ya lo interpreté. En cambio, si no tengo que entrar a todo aprenderme de memoria, ¿sí? Entonces, voy al hidrógeno. Dijimos que tiene un protón y un electrón. ¿Cómo les parece que va a ser el radio, que dijimos que es la distancia entre el núcleo y este nivel de energía, con respecto al litio? Que el litio va a tener, vamos a hacerle otro nivel de energía. ¿Cómo es el radio del hidrógeno con respecto al radio del litio? El radio del hidrógeno con respecto al radio del litio. ¿Cómo es? ¿Es mayor o es menor? Menor. El del hidrógeno, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Bueno, eso es lo que va a tomar. ¿Sí? Entonces va a decir cómo varía el radio atómico al descender en el grupo. O te puede decir la trampita al revés, al subir en el grupo. ¿Sí? Entonces, puede ser, o sea, yo tengo que saber, obviamente, si yo sé uno, el otro sería lo contrario, ¿no? Entonces, puedo decir que a medida que yo desciendo en el grupo, ¿sí?
O sea, voy bajando acá, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿sí? El radio atómico, ¿cómo es? Más grande, Más ¿sí? grande. Más grande, porque además tengo mayor cantidad de niveles de energía, ¿sí? Porque estoy bajando en las filas. Entonces voy teniendo más niveles de energía, más niveles de energía. Más grande se hace el átomo. Eso es lo que suele tomar, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía? Entonces sería, aumenta al descender o disminuye en el otro sentido, ¿sí? Entonces, puedo Ok, decir que aumenta al descender o disminuye de abajo para arriba, ¿sí? Disminuye en este sentido, aumenta en este sentido. Bien, perfecto. ahora, entonces ya sabemos que en el grupo aumenta. Al descender, tengo que aclarar, tiene que estar aclarado de alguna manera. Ahora bien, ahora voy a estudiar cómo varía cuando me muevo en horizontal, o sea, cómo varían los periodos el radio atómico. Y este va a ser un poquito más difícil de que lo vean. Entonces tengo el litio, ¿sí? Que está acá, y voy a hacer el carbono. Me voy a ir un poquito más. No voy a hacer el berilio que está muy al lado para ver si lo pueden sacar. Voy a hacer el carbono, que el carbono tiene 6 protones, ¿sí? ¿Cómo sé que tiene 6 protones? Y porque miro el número atómico, ¿sí? Tiene 6 protones. Y también tiene 6 electrones. ¿Sí? 6 electrones. Bien. Tengo, ahí está, 6 protones, 6 electrones. ¿Cómo les parece? Porque acá en el gráfico ustedes van a decir igual, porque es un gráfico estático, ¿sí? ¿Cómo les parece que va a ser el radio? Y escuchen esto, teniendo en cuenta de que las cargas positivas, que era lo que decíamos ayer, se atraen con las cargas negativas. Lo positivo se atrae con lo negativo. ¿Cómo les parece que va a ser el radio si mi átomo se está haciendo de una manera, se está haciendo más grande porque tiene mayor cantidad de partículas? ¿Cómo les parece que va a ser el radio atómico? O sea, la distancia entre el núcleo y la órbita más externa. A ver si lo piensan un poquito. O sea, los niveles de energía no cambian porque yo estoy analizando en el mismo periodo. ¿Sí? O sea, la misma cantidad de niveles de energía. Ahora, lo que yo quiero saber es si la distancia entre el núcleo y ese último nivel de energía, que es la misma, o sea, que es la misma cantidad de niveles de energía, ¿cómo va a ser esa distancia? Si mi átomo está creciendo en cuanto a cantidad de partículas, está creciendo. Recién tenía 3 y ahora estoy haciendo otro que tiene el doble, tiene 6. Tenía 3 y 3 y ahora estoy haciendo uno que tiene 6 y 6. ¿Cómo les parece que va a ser la distancia de acá hasta acá? Puede ser positiva. Me refiero si va a ser más grande o más chiquita la distancia entre el núcleo y la último nivel de energía. Más Más chiquita. chica. Más chica, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es Porque así. cuando va creciendo se va acercando más, digamos. Se podría decir así, ¿no? Exactamente, así como vos dijiste, ¿sí? Entonces, cuando yo más cargas positivas tengo y más cargas negativas tengo, aumenta la atracción entre esas cargas. ¿Sí? Entonces, si bien en este gráfico, como les digo, es estático, si tuviera otro que fuera un poco más dinámico, podría ver que si yo aumento la cantidad de cargas que tengo, mayor es la atracción, ¿sí? Mayor es la atracción. Entonces, es como, a ver, como para que entiendan, es como que en un aula, en un salón, empiecen a entrar mucho más personas, ¿sí? En que están todas apretadas. ¿Sí? Entonces es como que, podemos decir en ese caso, es como que pareciera como que el espacio disminuye y en realidad es porque las personas es- entraron más, ¿sí? Para que lo entiendan y lo relacionen con algo. Entonces, si yo
aumento la atracción porque aumenta la cantidad de las partículas, en realidad el tamaño del átomo disminuye, ¿sí? Es como un poquito, eh, quizás al sentido común, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí. Acá tenemos un gráfico, a ver este. Eso es lo que toma. Entonces, ahí va a jugar con crece, decrece, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba a abajo. Usted sépanse en uno y después lo otro lo sacan por oposición, ¿sí? Entonces, podemos decir que de izquierda a derecha, el radio atómico decrece, o bien que crece de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el de grupo es bastante lógico, ¿sí? Porque yo digo, va aumentando la cantidad de niveles de energía, va aumentando la cantidad de partículas, ¿sí? Pero ya ahí yo veo la distancia entre el centro y el último nivel de energía y obviamente que es mucho mayor, ¿sí? Entonces puedo decir que el átomo se hace más grande. Sí, el que por ahí cuesta ver es esto. Para poder ver eso me tengo que ir a la cantidad, a las fuerzas de atracción y de repulsión que hay entre las cargas. Entonces, cargas iguales se repelen, lo dijimos ayer, y cargas opuestas se atraen. Entonces, si yo aumento la cantidad de partículas que tengo, mayor es la atracción y el átomo se hace más pequeño. Está ¿Sí? espectacular ese cuadrito. Ajá, sí, sí, después le voy a, ya hice una captura para pasarle, pero no me dio tiempo del que me dijeron ayer que también estaba bueno. Son cosas que, eh, Ayudan. claro, ayudan. Entonces vos ya te lo acordás ahí y ya sabes. Y este lo tomaba no me acuerdo si en cuestionario o en examen, pero igual recuerden que vamos a hacer todo, ¿sí? Los cuestionarios. ¿Saben cómo es el tema de la materia? En general, como yo les dije, no solamente que los cuestionarios son más fáciles y lo puedo hacer con ChatGPT, googleando, lo hago tranquilo, tampoco toma muchos problemas. Entonces muchas se confían en esto es una papa. Y después llega el examen y nada que ver, ¿sí? O sea, la mejor manera de ver es vean los finales y vean las cosas y ahí se van a dar cuenta que en realidad nada que ver. La regularización es una pavada, ¿sí? Porque no toma muchos problemas, porque lo puedes hacer tranquila, se pueden pasar la respuesta, no pasa nada. En cambio, en el examen sí toma más problemas y más problemas de razonamiento también, donde tenés que entender realmente la materia, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, de unidades y problemas de conversión, todo eso, no sé si alguna tuvo la posibilidad de abrir, pero seguramente no les va a tomar, sí, de problemas que hagan alguna conversión de unidades. Y en cambio en el parcial sí, lo tienen que hacer. En el final con muchísima más razón, ¿sí? Si ustedes se preparan bien, la promoción es más fácil que el final. Los problemas de promoción son más fáciles que los problemas de final, por los que yo pude ver. Así que bueno, esa es la idea, que promocionen, chicas. A ver, bueno, y después esto es lo que les digo, ¿vieron? Esto en cuestionario es muy raro de que lo tomen, ¿sí? Así que esto lo seguimos viendo después. Yo creo que con lo que vimos, o sea, si ustedes se vuelven a leer el PDF y con lo que vimos, están en condiciones para hacer el primer cuestionario. Te quería hacer una consulta, Fati. El Power, ¿dónde está que yo no lo encuentro? Este Power, por ejemplo, No, no, el Power que dicen las chicas que aparece en la página, yo no lo encontré. no sé, no sé, igual yo puedo Tendría que subir, preguntar.
Lo que puedo Ah, bueno, Ahora, después de terminar la clase, lo que puedo hacer es agarro directamente y así ustedes ya tienen todo el material. Armo una carpeta y pongo material de la cátedra, algo así como para que se identifique, y subo todo el archivo de todos los temas de todo. ok, ¿Ok? porque yo tengo el PDF, pero no tengo el Power. Entonces ya les queda PDF, PowerPoint, o sea, ustedes mientras puedan adelantar, les puedo asegurar que adelántenlo porque es demasiado. Es Ok, demasiado, tienen que entrar más cuando es la fórmula, los nombres que son mucha memoria, se tienen que acordar, las unidades de concentración, que en este momento, por ejemplo, nosotros podemos ir a ver cuál era y lo miramos y lo ponemos a hacer, pero después en ese momento no lo puedes mirar cómo era la unidad de concentración, ¿sí? O sea, tenés que acordarte de memoria, sí o sí, las unidades, las fórmulas tenés que acordarte de memoria. ¿Sí? Entonces ahí ya es más cosas, o sea, cuanto más ustedes puedan adelantar, más práctica tienen, mucho más fácil va a ser, ¿sí? Encima, de hecho, o sea, al menos cuando yo rendí, la profesora dio a entender como que la promoción era para el que llevaba la materia súper de 10 porque estaba hecho para eso, para liquidar. Eh, Después aprobaron bastante, ¿sabe por qué aprobaron bastante? ¿Saben por qué aprobaron bastante? Porque se habían confundido en un ejercicio. Y entonces le terminaron dando por válido y ahí aprobaron unas cuantas más, pero habían probado, creo que aprobamos 20 algo así, re poquito, de la cantidad de gente que cursa, y creo que al dar ese punto porque se habían equivocado, que de hecho a mí no me salía el ejercicio porque estaba mal planteado, en un examen, imagínense. claro, Cuando todas le empezamos a reclamar, o sea, yo le dije, chicas, o sea, está mal el ejercicio, nunca nos iba a dar porque está mal. Entonces le mandamos correo, qué sé yo, arregló y ahí empezó a promocionar unas cuantas más. Pero, o sea, está hecho, es más fácil para mí el examen de promoción que los exámenes de final. Para mí son más fáciles, pero lo tenés que llevar súper al día. Esa es la diferencia. Y como es tan poquito el tiempo, imagínense, comenzó ahora y hoy es 9 y el 3 rinden el primer examen. Ese es el problema. O sea, es el tiempo el problema. claro, y además tenemos otras más materias y Claro, sí, sí, es el tiempo el problema. Porque en sí, o sea, por eso digo, o sea, está hecho para liquidarlos, pero porque tenés poco tiempo para estudiar y porque además vos decís, si el cuestionario lo hice re fácil, el examen debe ser re fácil. Entonces, claro, eso es lo que pasa, eso es lo que muchas no están entendiendo de que es así. Entonces, pasa que quizás con química pasó esto, lo siguiente. Veníamos nosotras, seguramente ustedes pasan lo mismo, pasándonos los exámenes, haciendo todo así, googleando que aquí que allá, sin mucho control. Y te encontrás con química que tenés todo el control y con que de verdad tuviste que haber estudiado. Y por eso es que también o sea, corre mucho por la responsabilidad de uno, digamos. En cambio, lo otro la ibas piloteando y sin saber nada, quizás muchas regularizaron o promocionaron. Así que, bueno, chicas, eso es todo por hoy. listo, ¿el lunes entonces o el martes? Lunes, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo iba a hacer otra, pero mañana es feriado. A veces se conectan casi nadie, son re poquitos. Y de última tienen todas las grabaciones ya hechas con todos los problemas que fuimos haciendo. Sí, Así que yo sí, creo que sería el lunes, sí, ok. Bueno, porque de última, ya les dije, tienen todas las grabaciones con todos los ejercicios que estuvimos dando hasta ahora, así que... perfecto. Bueno, Pero, Fati, me voy, gracias. vale, buenísimo, Gracias. nos vemos, que Buen tengan fin de. buena noche, chau, chau. Chau, chau.